Bueno, bon dia i benvinguts al primer dia de conferències d'aquesta edició d'aquest any de la Universitat Internacional de la Pau. Abans que res, els que no veu estar ahir a la presentació us haureu donat compte de que no està amb mi la Carme Colomina, perquè la Carme Colomina està a Brussel·les. Sabeu que hi ha una vaga de controladors aeris a França, llavors no va poder venir a temps, vola via Alemanya però arribarà aquesta tarda tard i no hi haurà temps de ser aquí. Per tant, el que fem és fer un corriment de ponents i tenim aquí el Dagó, que venia a la tarda a primera hora, en comptes de la Carme Colomina. Llavors tindrem l'Eduard Soler també, després tal com estava previst, i a la tarda el Pol Andiñach vindrà a l'hora que tenia que venir el Dagó i no tindrem segon ponent a la tarda, degut a la història aquesta de les vagues de controladors que ens ha impedit que la Carme fos aquí. Dit això, no queda res més que agrair-vos la vostra presència i presentar el ponent que de fet els vells de la Unipau ja coneixeu perquè és amic nostre, ha vingut més d'una vegada, en particular va venir l'any passat ja, i normalment el Dagó és dels ponents que sol tenir molt d'èxit, per tant entenem que la seva conferència serà molt interessant. El Dagó és historiador especialitzat en relacions internacionals i desenvolupament sostenible amb un enfoc a Àfrica i al Sahel. És doctor per la Universitat de les Palmes de Gran Canària i la seva investigació analitza la cooperació, el desenvolupament, la seguretat i els desviaments migratoris. Ha dirigit i contribuït a obres com Guerra i Pau a Àfrica, amplificant les veus africanes en la construcció de pau, i ha publicat assajos com El Sahel Occidental enfront dels objectius del desenvolupament sostenible, explorant la governança i la joventut. El seu treball se centra en l'anàlisi acadèmica, en perspectives pràctiques, promovent solucions culturalment arrelades i la participació ciutadana i la inclusió. De fet, tal com està el programa, el nom de la conferència d'avui és El Sud Global en la geopolítica contemporània, de la perifèria al protagonisme. I dit això, agraint evidentment al Dagó la seva presència, donat que jo crec que ha dormit poc perquè va arribar a última hora i dic, què fer? Li agraïm molt l'esforç que ha fet de presentar-se abans del que era previst i res, i us deixo amb ell perquè el que ell ha de dir sempre és més interessant que el que pugui dir jo. Doncs res, moltes gràcies a tots i... perdó, el tema de timing. Tenim més o menys fins a una horeta de ponència, doncs tindrem un quart d'hora per preguntes, una mica de col·loqui, al final també tindrem un break per prendre un mos i fer un cafè i cap a les 12 ja tindrem el segon ponent, que és l'Eduard Soler, el que m'hem explicat. Doncs res més, deixo la paraula al Dagó i moltes gràcies a tots. Buenos días a todas y a todos. Pues pienso que ya lo ha dicho todo. Hoy vamos a hablar de, primero que nada, perdón porque seguramente que ustedes no se esperaban a verme antes de esta tarde, pero estoy por razones ajenas, ¿no? Y vamos a hablar un poco del sur global, porque pienso que es interesante, especialmente para esa edición, entender un poco estas dinámicas, porque aparece mucho, especialmente en los medios, y es interesante darle un poco de contexto, ¿no? A nivel de contenido, ubicarémonos un poco de qué hablamos cuando nos referimos al sur global, después el papel que le ha asignado a esta, digamos que región o parte del mundo, y
cómo ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Desde los últimos tiempos, y finalmente reflexionaremos juntos, ¿no? Sobre lo que suponen estos cambios, si, lo reflexionaremos juntos. Espero que pueda haber un debate al respecto. No sé, no me hace caso. Okay. Bueno, primero, cuando se habla del sur global, es importante tomar en cuenta una realidad, que no estamos hablando de un concepto puramente geográfico en plan norte-sur. El sur global es mucho más complicado que eso. Sí que ubica, a ver si se ve aquí. No, sí, se ve. Muchos países del sur geográfico, pero también del este, porque el sur global, pues al final no es solamente un concepto que se ha puesto en marcha para reemplazar otros conceptos que existían antes y que se han vuelto un poco incómodos, ¿no? Países pobres, países del tercer mundo, países en vía de desarrollo. Son estos países que hoy se designa con el término genérico de sur global, porque chocaba un poco, ¿no? Países pobres, ¿no? O países del tercer mundo. Y es como, primer mundo, segundo, para evitar esta forma de escala, en plan, estamos arriba y ustedes abajo, ¿no? Vamos a usar un término que es más o menos neutro, ¿no? El sur global, ¿no? Para designar. Entonces, generalmente los países desarrollados son los del norte, y los países que antiguamente se conocían como los países en vía de desarrollo, todos, pues son los países del sur. No es magia, es solamente esto, ¿no? Y bueno, ¿qué tienen en común estos países? Generalmente son países que fueron colonizados, ¿no? Estaba escuchando un podcast hace poco. ¿Cómo se reconoce un país generalmente del sur global? Generalmente el gentilizo de la gente no tiene nada que ver con la lengua que hablan. Ejemplo, un español habla, castellano, español, que con todas las componentes que tiene. Un francés habla francés, pero yo soy marfileño y hablo francés. Ahí es más o menos como se ven las cosas, ¿no? Los países del sur global normalmente tienen un punto en común, que es la colonización. Pasamos por un proceso de transformación de nuestras sociedades, que fue la colonización básicamente, ¿no? En el que han, quitado las estructuras políticas y sociales que teníamos para sustituirlas por algo que se parece más a lo que se da en Occidente, ¿no? Se ha roto una dinámica, ¿no? social, lineal, para introducir un factor ajeno, ¿no? Tanto social, económico, político, y eso es una de las grandes herencias, ¿no? Los países del sur global se reconocen en esto, de que no, todos hemos sido colonizados, sí. ¿Y qué? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, intentamos saber qué ha pasado contigo. No sé si han visto a Black Panther, la segunda parte, me gustó mucho con Namor, no sé si Pantera Negra, la segunda, no la han visto. Está Namor, que es como el héroe sudamericano que lucha contra Wakanda, ¿no? Que es como la superpotencia del universo de Marvel, y al final llega a un acuerdo, y es como, eso sería más bien lo que se parece a la cooperación sur-sur, ¿no? Pero bueno, no les aconsejo la película, por lo que les gusta la ciencia ficción. A mí me gusta. Bueno, entonces, lo tenía más bonito en mi ordenador, no sé, se cambió algunas cosillas. ¿Cuál es el papel que se le ha asignado históricamente al sur global? Primero, proveedor de recursos naturales. Volvemos un poco al pasado, perdón, soy historiador, me gusta volver. No es que soy rencoroso ni nada del estilo, soy historiador. Hay que siempre volver atrás para entender lo que pasa hoy. Cuando ocurre la revolución industrial en Europa, hay una necesidad de recursos naturales. Y esta necesidad de recursos naturales, bueno,
se sabía que existía antes, pero el modelo económico ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Pasamos de un modelo más bien feudal a un modelo capitalista, en el que las relaciones entre trabajador y empleador pues, se han convertido en lo que conocemos hoy, ¿no? La Revolución Inglesa con respecto a la Revolución Francesa, por lo que estaba el año pasado, pues lo había hablado un poco. ¿Qué pasa? Es que la industrialización requiere recursos naturales y hay unos que están ahí y que aparentemente no saben qué hacer con los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que conquistar y enseñarle la importancia de que lo que están pisando pues tiene valor, ¿no? Y eso es lo que fue la colonización. Y después, posteriormente, tras la independencia, pues se han mantenido algunos gobiernos títeres para mantener la dinámica, a pesar de que en el papel pues muchos de estos países son independientes, ¿no? Bueno, eso, volviendo un poco atrás, mi especialización en el continente africano, así que voy a enfocarme mucho más en el continente africano que en otras partes, aunque hablaré de estos elementos también. Otro papel que le ha asignado, pues terreno de enfrentamiento. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial la gente se ha dado cuenta que hacer la guerra no está bien. Destruye un poco y la gente muere. Pero como hay un deseo inherente en el ser humano de hacer la guerra, lo que hacemos es exportar la guerra en otros territorios. Y eso es guay, porque no muero, muere él. Y encima yo gano en influencia. Lo que haría yo invadiendo el país, pues uso a una parte de la población, luchan por mí y pues yo gano. Al final recupero los recursos, logro debilitar mi oponente a nivel de influencia global y bueno, como todo beneficio para mí, ¿no? Entonces era el segundo papel que estaba asignado a los países del sur global. Hay una mantra que se suele repetir del que dice que el mundo ha sido relativamente pacífico desde el final de la Guerra Fría. ¿Así? Lo han preguntado a la gente en América Latina, en el continente africano, en Asia, en el sureste asiático. No creo que tuvieran la misma percepción, ¿no?, de lo que es un mundo en paz, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial creo que nosotros no hemos tenido la paz ni un segundo, ya sea por la ausencia de una paz positiva o por la presencia de un conflicto armado como tal, ¿no? Violencia de todo tipo y injerencia sin tino, ¿no? Tú haces las elecciones, no me gusta el resultado de la elección, pues lo cambio, porque no me gusta lo que votaste mal. Te mando a algunos mercenarios ahí y cambiamos la dinámica, ¿no? Entonces, y tercer elemento es el sistema internacional. El sistema internacional está hecho para dejarle fuera a los países del sur global, básicamente. Cogemos el mejor de todo, ¿no? La crème de la crème, ¿no? La ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Tenemos a 5 países que deciden cuando les da la gana dónde intervenir, cuándo, cuántas personas se pueden matar, y cada vez que hay una resolución para condenar o para tomar unas decisiones, tiene a su representante que levanta la mano y dice, eso pues patraña, a la basura, y a la basura, ¿no? Pues se puede observar varios teatros de enfrentamientos que hoy en día estamos observando. Todo el mundo está gritando, hay un genocidio que se está cometiendo en directo, hay que sancionar. No, levanto la mano y digo, no, miren a otro lado, eso no nos interesa, ¿no? Entonces, eso, una participación muy limitada al sistema internacional. Por eso la cuestión de periferia, porque a nadie le interesa la voz de Costa de Marfil. ¿Qué le importa? Si pregunto a alguien, vuelvo rápidamente, perdón, al principio, indicar en ese mapa dónde es Costa de Marfil, pues, como mucho te va a decir África, ¿no? África, el país ese que es África, ¿no?
55 países, 54 oficialmente. Entonces, no hay forma de ubicarlos. Incluso países donde se puede ubicar en un mapa, pues su opinión cuenta poco, ¿no? Diría Colombia, todo el mundo sabe dónde está, pero ¿cuántas veces han introducido o Colombia puede influir en una decisión internacional o cualquier otro país del sur global, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Entonces, frente a esa realidad, últimamente se han producido una serie de cambios, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, la primera bofetada que recibió el mundo fue cuando preguntaron a los países, esta vez no en el Consejo de Seguridad, sino en la Asamblea General de la ONU. Cuando preguntaron, Rusia acaba de invadir Ucrania, hay que condenar. Como pueden ver aquí, muchos países han votado que no, y otros simplemente han dicho, pues no nos interesa. Y la gente se acordó que había más países en el mundo, porque antes había la tendencia en olvidar que el mundo era más de 180 países, pero es como se decide siempre desde un núcleo y el resto se percibía como una periferia. En el momento en que se necesitó que estos países votaran, fue una bofetada. En todos los medios estaban, ¿por qué los países, especialmente africanos, no han condenado a Rusia? No es porque Rusia tiene muchos intereses económicos ahí, no es porque son tontos, no es por la propaganda, tal vez es porque durante años nadie nos ha escuchado. Puede ser, es como, no, tú haces lo que te digo y ya. Y en un momento es como, no, yo estoy siempre en guerra y cuando te digo, pues ayuda a que se solucione, no. Tú intervienes, te metes en todos los asuntos interiores de los estados y al final, hoy me vienes y me dices, vamos a condenar. No, porque yo tuve mis problemas y tú ni siquiera te molestaste en condenar. No te interesaba. Y esta vez fue como, wow, pero ¿qué ha pasado? No sé si ha enterado, no ha visto en los medios, estaba por todos lados, ¿no? Otro, no vamos a sancionar. Si ven los países que sancionan a Rusia, pues es un núcleo muy aislado y el resto del mundo, incluso los que han votado a favor en la resolución de la ONU, no aplican sanciones. ¿Por qué? Pues, volvemos al ejemplo de Ucrania. Y para los que no saben, dolió muchísimo, especialmente en el continente africano. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que cuando llegan 5.000 africanos aquí, ahí sobramos. Pero 8 millones de ucranianos, pues no sobran. 8 millones. Pero cuando leen el último informe de Frontex, no van a invadir, van a ser 30.000 africanos que van a llegar, el sistema se va a colapsar. ¿Así? 8 millones no colapsan el sistema, 30.000 sí. Sin hablar de lo que ha pasado en la frontera de la Unión Europea por los africanos que vivían legalmente en Ucrania. El derecho internacional impide que se devuelva a alguien en un país en guerra. Y Rusia estaba invadiendo a Ucrania y que no había duda, no podía decir, es que en Libia no se sabe muy bien si hay un conflicto, si hay una turbulencia. En Ucrania era claro que había una guerra. ¿Saben lo que ha pasado con los africanos que vivían en Ucrania y que intentaron salir del país junto con los ucranianos? Pues le devolvieron a Ucrania. Eso no lo han visto, pero en los medios de comunicación en África sí se ha visto. Y lo más gracioso es que cuando Rusia tomaba una ciudad, ¿qué hacía con los africanos? Pues le llevaban a Moscú y le metían en un avión para que vayan a su país, los que querían ir, o sea, los que querían quedarse en Rusia se quedaban ahí. Tercer elemento que les voy a contar, que tal vez no han visto, en 2022 tengo un amigo, Łukasz Jadlo, que es polaco, que se casó y me invitó a su boda. Y me estaba preparando para ir, polaco, me estaba preparando para ir a la boda de Łukasz. Y unas semanas antes había una delegación de la Unión Africana
que quería mediar o como mínimo entender lo que estaba pasando, porque el conflicto afecta al continente africano, sobre todo por las exportaciones de trigos, que ha disparado el precio del trigo, la harina de trigo, y normalmente cuando la gente tiene hambre hay disturbios. Y los países africanos no están interesados y ya tienen bastante problemas, no quieren que haya más disturbios a raíz del hambre. Para ir a Ucrania tenían que aterrizar en Polonia, salir, coger un tren y llegar a Kiev. ¿Saben lo que hicieron los polacos? Desarmaron, impidieron que la guardia de seguridad de los líderes, los jefes de Estado africanos salieran del avión. 48 horas que se quedaron bloqueados en el avión, con la amenaza de que si uno de ellos sale, le detienen. Guardia de seguridad de un jefe de Estado de un país independiente y soberano. Eso no se hace. No se hace. ¿Quién condenó eso? Nadie. Pasó desapercibido. Pero nosotros lo vimos, ¿eh? Dentro de ellos, el presidente Ramaphosa de Sudáfrica. Se puede decir que Costa de Marfil es un país que no se puede ubicar en un mapa, pero Sudáfrica, por favor. Se quedaron 48 horas esperando a que los jefes de Estado se vayan a Kiev y que vuelvan para que el avión pueda salir. Se fueron a Kiev sin ni siquiera un miembro de su servicio de seguridad. No sé lo que pensaban, si pensaban que iban a hacer un atentado terrorista en Polonia, pero no, pero la gente lo vivió como un insulto, sin hablar de lo que pasó durante el COVID, donde los países africanos han querido comprar, pero ¿qué pasó? Han comprado muchísimas dosis en Occidente y muchas de ellas se han destruido porque no se ha utilizado, no se ha permitido poner en abierto, o ni siquiera vender la licencia de la producción de la vacuna para que se pueda producir localmente. Y entonces hay muchos roces, ¿no? Hay un sistema internacional que no es muy justo. Otro elemento, un poco un doble rasero, ¿no? Hay un país del que me he olvidado el nombre, que en la ONU sacó un recipiente jurando que había armas de destrucción masiva en otro país de Oriente Medio. 1 millón de muertos. Condena, 0. ¿Algo? Pues no. Lo mismo ha pasado en Libia, se cargaron a Gaddafi. En un propio país hay un vídeo estupendo que no voy a difundir aquí, donde se ven cómo los franceses disparan a civiles en mi país y condena de alguien. No. Entonces, eso explica que cuando ya te dicen no vamos a votar porque qué barbaridad, Rusia está invadiendo Ucrania, como así invadir a otros es malo. Pues a nosotros nos invaden desde hace 60 años y pensaba que era bien. Entonces la primera bofetada fue esa, ¿no? Debido a una fatiga, a un cansancio de los países del sur global frente a una injusticia, ¿no? del sistema internacional. Segundo elemento es que se han dado cuenta de que sin ellos, pues la economía global también tiene un pequeño problema, porque los recursos naturales de los que disponen ellos, pues permiten que funcione una maquinaria global y el comercio internacional. Decir, no sirven para nada, no, porque tienen algo que ustedes necesitan, entonces hay un tipo de intercambio, de un respeto que se tienen que dar entre ambas partes, entre ambos socios, ¿no? Tercer elemento que es capital, la aparición de nuevos socios, porque, no sé, cuando alguien tiene el monopolio, normalmente hace todo lo que da gana, hasta que llegue uno que le hace competencia, y en ese caso, en el caso especialmente del continente africano, fue China. Para que tuvieran una idea, a partir de los 80, bueno, lo voy a detallar un poco más adelante.
Pero a partir de los 80 nos golpea algo que se llama la crisis de la deuda. Y todos los 90 hay un estancamiento de la economía, ¿no? Un estancamiento y una política de austeridad brutal que nos golpea, ¿no? Austeridad, deja de invertir en escuela, deja de invertir en infraestructura, deja de invertir en sanidad y todo lo que conlleva. Pues deja de invertir de todo. Lo único que tienes que hacer es pagar la deuda. Hasta que llegue un país que se llama China y que necesita recursos naturales y los países africanos los tienen. ¿Qué pasa? Pone en marcha una nueva forma de cooperar y eso crea como hay un anuncio que dice, hice clic en eso, que como hay. Entonces, si tú me dices que quieres esto, ¿te puedo decir que no? Pues sí, me puedes decir que no. ¿Y no va a ser un golpe de Estado al día siguiente? No, ¿por qué te haría un golpe de Estado? Son tus recursos. Eso que ha pasado. Que se han dado cuenta que se puede cooperar de una forma distinta. A finales de abril, choqué con un chico que estaba diciendo que la cooperación española es como una réplica de una cooperación depredadora y todo eso. Y le miré y le dije, ¿sabes lo que es una cooperación depredadora? Sí, es que van ahí e imponen su modelo. No, una cooperación depredadora es cuando un país quiere imponer su modelo, la sociedad que está enfrente le dice que no y le montan un golpe de Estado. ¿Cuándo? España montando un golpe de Estado porque un país no quiso tener un instituto Cervantes ahí. No quieres, pues vale, lo montamos en el país vecino. Eso no es una cooperación depredadora. Estados Unidos, si le dice, no, es que el precio, el que me compras mis materias primas es un poco bajo, podemos subirlo. No, pero yo necesito más dinero, golpe de Estado, ¿no? Hay un país, hay un ejemplo que me encanta porque se ha hablado mucho de Irán. ¿Saben? Todo el mundo está hablando, no, los ayatolás, los derechos de la mujer y todo eso. ¿Saben cómo Irán se convierte en una república islámica? Pues porque el Shah, que era muy socio, muy amigo del Occidente, decidió que iba a modernizar su país y como venden petróleo, decidió subir los precios del petróleo y para evitar estar aislado, montó lo que se llama la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, para que juntos pudieran decidir de subir o bajar los precios del petróleo. No le gustó a Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Pues le abandonaron y como había hecho mucho daño a la sociedad, pues había unas protestas y los franceses se aprovecharon para colar ahí un señor que se llama Khomeini. Khomeini vivía en Francia. Son los franceses, los servicios secretos franceses, que le llevaron a Irán. ¿Para qué? Para que después de que caiga el Shah, los lazos económicos entre Irán y Francia se fortalezcan. Entonces, hoy se habla mucho de no respetan los derechos. ¿Sabían? Ese tío es un fundamentalista, todo el mundo lo sabe. Es un tío que le gusta que las mujeres se tapen, latigazos y cortar manos y cabezas. Pero porque tus intereses económicos priman sobre todo, pues le ponen y le meten ahí. La gente que estaba protestando al principio quería algo democrático. No. Algo democrático significa que puedes decidir venderme o no tu petróleo. Si te pongo a alguien que está a favor, me va a vender el petróleo a mí porque tiene una deuda hacia mí, ¿no? Entonces, traumas e injusticias, muchos traumas e injusticias. Décadas poniendo a gente, a títeres que hacen las cosas no para su propio país, sino para intereses ajenos, ¿no? Y bueno, a veces los dos coinciden, a veces no. Y siempre cojo ese ejemplo, ¿no? De Zimbabue. En Zimbabue, el año pasado, bueno, después de que caiga Mugabe y toda la movida que se hubo, desde entonces hay un nuevo gobierno y los chinos ahí explotan litio. Y el nuevo gobierno de Zimbabue le dice a los chinos, oye,
a partir de ahora, nada de litio bruto va a salir de nuestro país. Nada, ni un gramo. Y los chinos, pero necesitamos el litio, ¿vale? Móntenos una factoría para medio procesarlo. Y seguramente que el tío al decir eso tenía como un sudor, porque dice lo mismo Estados Unidos y 3 días después le encontramos ahí muerto. Y los chinos, ok, te lo montamos, ¿no? Lo mismo está pasando en Burkina Faso, donde Ibrahim Traoré nacionalizó las minas de oro y le está haciendo un trato más o menos igual con los socios alternativos, ¿no? Por eso decía, la llegada de nuevos socios ha cambiado la forma en que se hace la cooperación, de una cooperación basada en la fuerza y en la coacción a una cooperación basada más bien en el diálogo, ¿no? Porque es eso que está, ¿no? Ay, no, tenía que haber quitado perdón. Aquí está. Para que entendieran eso, bueno, para ir un poco rápido, todos han oído hablar de la deuda africana, ¿no? Es un tema que, no, ¿por qué la deuda están endeudados los africanos? La deuda del continente africano sale de un error de apreciación que hicieron estos países cuando se independizaron. ¿Qué pasa? Que en los años 60, a ver, voy al siguiente que es más explicativo. En los años 60, cuando los países africanos alcanzan la independencia, deciden industrializar, porque saben que eso es la clave para llegar a un cierto desarrollo. Sin industrialización no puede hacer nada. Y empiezan a coger deudas para poder financiar su industrialización, porque no sé si lo saben, pero después de la colonización los países se quedaron sin una base económica, sin un fondo económico sólido en el que se podían basar una industrialización de los países. En el caso de Europa, la trata esclavista permitió en muchos casos acumular fondos que se sirvió después para la industrialización, pero desafortunadamente no pudimos hacer una trata esclavista, salimos directamente de la colonización y teníamos que ponernos al día. Entonces, aprovechando el contexto internacional marcado por el Plan Marshall y la abundancia de capitales a nivel mundial, especialmente en Occidente, pues los países africanos empezaron a endeudarse para fomentar una industrialización. Aquí pueden ver algunos datos de los progresos de industrialización que se daban en el continente africano. ¿Qué pasa? Llega una fecha, 1975. En 1975 Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam. Y es el final de lo que se llama la edad de oro del capitalismo en francés. Me gusta más el término francés, porque les 30 glorieuses que se llaman. Cuando se acaba, Estados Unidos pide a los países que han recibido el Plan Marshall que le devuelvan su dinero, y ellos, que habían prestado parte de ese dinero a los países africanos, pues también presionan a los países africanos para que paguen la deuda. Es como, si yo he cogido un préstamo de, no sé, alguien, y parte del dinero lo he prestado a otro, si él me dice, dame el dinero, lo primero que voy, tú, dame el mío, y para que sea la cola. Y cuando los países africanos no pudieron pagar esa deuda, le pusieron en manos del Fondo Monetario Internacional. Ahí como. Y desde entonces, una vez que entran en este engranaje con el Fondo Monetario Internacional, no sales nunca. Imposible salir. Y eso es lo que ha pasado en los países africanos. Normalmente hay una escuela económica que suele decir, mira, es que, no sé, los países africanos y los países del sureste asiáticos fueron colonizados, pero los africanos se han quedado atrás. Primero, ellos se independizaron más temprano. Eso es un factor que lo cambia todo. El tiempo medio para una industrialización son 30 años. Como lo más rápido, lo que han conseguido lo más rápido fueron los coreanos, 30 años. Si se acuerdan, les digo que la crisis de la deuda empieza en 75. Nosotros tuvimos la mitad del tiempo, desafortunadamente.
la política que tuvimos de endeudamiento sobre estos 30 años, porque primero tienes que crear un tejido energético para sostener la industrialización, formar a la gente y después proceder a crear un tejido industrial sólido para poder avanzar en ese camino. Nosotros no tuvimos eso. A los 15 años, sin haber completado el proceso, nadie se paga la deuda. Y nos encontramos en una situación en la que teníamos que pagar una deuda de un proceso que no ha acabado. Imagínense alguien que, no sé, siempre me olvido, una hipoteca, alguien que coge una hipoteca. No, hipoteca, 25 años, firma todo y a los 15 años pierde el trabajo. Pues al banco le da igual que tú hayas perdido tu trabajo. Tú firmaste para pagar la casa, te va a desahuciar, incluso te va a seguir con la deuda y ya está. Y es lo mismo que ha pasado. El segundo elemento que es clave es que para industrializar hay que tener tiempo y dinero. Miren un poco la diferencia cuando se toma... pero los dos fueron colonizados y uno se quedó atrás. Miren un poco la diferencia. Como le había dicho, me quedaba más bonito en mi ordenador. La diferencia de capital invertido entre solamente Corea del Sur y la totalidad de los países africanos para financiar su industrialización. Un solo país y todos, más de 50. O digamos que eran 20, 30 países. Entre 250 millones y 300 millones. Corea, 2,3 mil millones para financiar su industrialización. La diferencia es brutal. La diferencia entre alguien que se puede industrializar en 30 años y alguien que necesita 100 es esa. Los países africanos necesitaban más tiempo y más inversiones, pero no lo han recibido. Entonces, más allá de todo lo que se está observando, pues toda esa que se percibe como injusticia, porque al final somos los vagos, ¿no? Son los vagos que los de Corea del Sur se industrializaron, ustedes son unos vagos, ¿no? Sí, pero mira los datos. De hecho, en enero, en la Universidad de Barcelona, había un señor muy amable que venía de la Escuela de Económica de Londres, que estaba hablando de eso. No, ¿por qué el continente? Y le dije, pero señor, ha olvidado dos factores, tiempo e inversión, que son los dos que hacen una industrialización posible, ¿no? Lo mismo pasa por la cuestión migratoria, ¿no? Como le había dicho, 30.000 africanos, mucho. 8 millones de ucranianos, pues está bien, no colapsa ningún sistema. Y finalmente, lo mismo pasa. Se sabe cómo impedir que la gente se mueva. Se sabe. ¿Por qué se sabe? Pues porque se ha hecho. El Plan Marshall, por ejemplo, fue una iniciativa que hizo que Europa no se vaciase. Miren, España, antes de que empiece, España no entró en el Plan Marshall como tal, sino entró como una rama, pero benefició el capital. Miren la dinámica migratoria de España antes y después de recibir fondos norteamericanos, ¿no? Los españoles salían mucho, pero cuando empieza a invertir, cuando Franco recibe, porque estaba un poco anticomunista, empieza a recibir fondos, los españoles que salen cada vez se reducen, ¿no? Al final dejan de ir muy lejos, se van a Alemania, se van en Francia, van a países con un cierto nivel adquisitivo. Antes los españoles iban hasta en Argelia, en América Latina, en Argelia, pero después de recibir los fondos, a partir de la segunda mitad de los 50, los españoles empezaron a ir más bien hacia otros países europeos, porque el nivel de vida es un poco más alto en España, no voy a ir en un sitio que, hombre,
Si ya en España puedo trabajar y que me pueden pagar 300 euros al mes, no voy a ir a trabajar en Argelia para que me paguen 80, ¿no? Voy a ir a Alemania, donde me pueden pagar 1000 euros. Y eso, el plan Marshall ha sido un éxito para mantener, para fijar a los europeos en Europa, que no pase, que no acaben yéndose, porque si ven la historia de Europa, todo el final del siglo XIX son migraciones y migraciones y migraciones, ¿no? Cuando ven a Titanic, Jack, cuando muere Jack y todo el mundo llora, pues es lo mismo que hace que Mamadou muere en el Mediterráneo o en el Atlántico. Las mismas razones causan las mismas consecuencias, y sabiendo que se conoce cómo se hace, pues si no se hace es porque no hay una voluntad política para hacerlo. Es mejor gastarse miles de millones en Frontex y en militarizar la frontera que en llevar a cabo una política de cooperación más equitativa, más justa y que permita de verdad un auge económico de esos países para sostener una cierta política de bienestar. Entonces, pues estos cambios no vienen de hoy, existían de antes, pero no tenían tanto impacto porque todo el mundo estaba mirando a otro lado, ¿no? La Guerra Fría. Como pueden ver ahí, en 1955 tenía la conferencia de Bandung, ya que allanaba el camino para lo que se llama los no alineados. Son un grupo de países del sur global que deciden, bueno, yo no quiero meterme en una faena entre la URSS y Estados Unidos, prefiero tener mi propio espacio donde no tenga que elegir. Perdón, después, en 71, hay la conferencia de Belgrado, no sé si Belgrado, si en español es Belgrado, la conferencia de Belgrado, organizada por el mariscal Tito, que también quería ponerse como una tercera vía entre los dos bloques antagonistas. Entonces, lo que se observa hoy de un sur global que se está diciendo, oye, eso no es mi conflicto, quiero una política independiente donde puedo cooperar con quien me da la gana, no viene de hoy. Y frente a la caída de la Unión Soviética, ya que no había dos bloques, pues en 2001, cuando se crean los BRIC al principio, BRIC, no estaba Sudáfrica entra más tarde, que era un grupo de cooperación económica para que pudieran hacer comercio entre sí sin que alguien tuviera que mirar, ¿no?, lo que está pasando. Y es más o menos lo que intentan hacer negocios sin rendir cuenta a nadie. Por eso están en esta política de dolarización de sus transacciones económicas, porque un solo país puede decidir hundir una economía porque su jefe de Estado firma un papel. Si te dicen, a partir de hoy, por ejemplo, Trump estaba hablando hace poco, cuando España se negó a pagar los 5% de presupuesto de defensa. Eso no va a pasar, no lo va a dejar pasar. Y lo dijo que España lo va a pagar, porque sabe que el 99,9% de las transacciones económicas de España se hace en dólar. Podría hacer mucho daño, pero sabe que no le va a salir muy bien si hace como la presión máxima diciendo, a partir de hoy no uses el dólar. Lo hace y les aseguro que 10 minutos más tarde ven al presidente del gobierno firmando hasta 10% de presupuesto militar, porque significa hundir la economía. Entonces el sistema global como tal es un poco complicado. De hecho, por eso el Ibrahim Traoré en Burkina Faso puede permitirse poner en marcha varios proyectos que antes no se podía, porque al nacionalizar la mina de oro está haciendo transacciones directamente en oro en lugar de dólar. Y ahí puede permitirse más cosas que si tenía que comprar el dólar primero, después comprar la mercancía, que es lo que todos los países hacen. Ahora es más bien, bueno, te doy el oro y tú me das la mercancía, es mucho más directo y es un nivel, es una forma de cooperar que para los países africanos que disponen de recursos naturales
le parece mucho más interesante, pero no todo el mundo tiene el valor de meterse con una superpotencia, ¿no? Como puede ser Estados Unidos. Pues aquí vamos a... casi estoy terminando. Es importante también no caer en la trampa, ¿no? Porque hay muchos que piensan, no, están ahí para salvar. No, tanto China, Rusia, Turquía, India, cualquiera que está cooperando, no está ahí para salvar, están ahí para hacer dinero. Entonces, saber defender sus intereses, dado que en ese tipo de cooperación, por lo menos, tú puedes decir que no y no sufrir unas represalias muy brutales. Otro elemento es también intentar no volver a caer en una trampa de la deuda, porque como decía, los chinos o los rusos o cualquier modelo alternativo está ahí para negocios. El mismo error que hicieron los padres de la independencia en los 60, que los líderes actuales pues normalmente no caigan en este mismo error, que saber no quedarse atrapado con una nueva deuda, esta vez con China, en lugar de con el FMI, aunque bueno. Y finalmente, ¿dónde está Occidente? Pues uno de los últimos proyectos que hizo Joe Biden antes de irse era un proyecto de infraestructura en Angola, el corredor de Lobato, que me pareció como, wow, eso normalmente no lo hace Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede hacer Occidente para intentar competir o para mantener una cierta influencia? Pues cambiar su forma de cooperar, literalmente. El paternalismo, yo sé más que tú, no. Tú te presto el dinero, tú haces lo que te da la gana, lo único que dentro de, no sé, 20 años me lo devuelves. Y ya está. No es que tienes que decir, no, tienes que aplicar no sé cuántas medidas. Eso no es asunto tuyo. Como gestiona el dinero que me das, es asunto mío. Y eso, ¿no? Y eso que pone una frase abajo, es un dicho de mi país, que premier gaú n'est pas gaú. Pues todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Es una explicación más... es muy difícil de traducir. Traducir es traicionar, ¿no? Y finalmente me gusta esta imagen de Game of Thrones, porque, pues, no sé, después de la batalla de King's Landing, desembarco del rey, hay una discusión entre Tyrion y Tywin Lannister, que le dice, pero padre, yo he defendido el desembarco del rey, necesito tal y cual. Y el tío le mira así con mucho desprecio y le dice, ni siquiera eres digno de tener el nombre de Lannister, ¿no? Pues es un poco el sentimiento que ha animado, que anima a muchos en el sur global, este sentimiento de que da igual los esfuerzos que se van a hacer, pues el sistema internacional está hecho para que nos mantuviéramos en una situación de subordinación. Y de la misma forma que esta discusión entre Tyrion y su padre fue el detonante para que después acabara con el padre, de una forma muy irónica, pues lo mismo hace que los países del sur global ahora mismo deciden que lo más importante es echar abajo el sistema y poner en marcha uno que es mucho más interesante, mucho más multipolar y mucho más interesante, en el que pueden percibir que por lo menos les respetan y que pueden crecer. Pues les doy las gracias. Aquí tienen algunos contactos míos por si están interesados a hacerme preguntas o seguirme. Simplemente es siempre bien tener más seguidores. Pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Por el respeto al tiempo magnífico. Bueno, y por la conferencia, por supuesto. Todo el aspecto técnico de cuando te da. ¿Ahora?
No era yo, que quede claro. Bueno, repito, muchas gracias, primero por el contenido de la conferencia, segundo por el respeto al tiempo que nos dará pues para hacer un coloquio, yo diría que pues en función de los deseos del público. Entonces, empezamos con el coloquio. Si hay alguna persona que tenga... tal como ya dijimos ayer, sugerimos no hacer ponencias alternativas, sino más bien preguntas, pero bueno, alguna reflexión también puede ser bienvenida. Pues nada, ya estamos a disposición de quien quiera preguntar alguna cosa. Ya tenemos una. Si hay alguna más, podemos agrupar. Si no hay nadie más, pues nada, pues tirem endavant. Hola, bon dia. Puc parlar en català, va bé? O millor castellà? Bueno, no, hablo en castellano. Gracias por tu exposición. Ha sido muy ordenada y muy pedagógica en todo el aspecto. Creo que subyace una pregunta importante desde mi punto de vista, porque esta traslación de la polaridad en Estados Unidos, de un mundo polarizado en el hard power que utilizaba y está utilizando Estados Unidos, al soft power representado por la forma de hacer negocios de la China, no podía ser anticipado por Estados Unidos para cambiar un poco su estrategia de cara a conseguir los recursos en los países que disponían de ellos y que había otra forma de obtenerlos que no era tan complicada, no era algo que no se pudiera ver, que no se pudiera hacer. Era simplemente un tema, como lo diría yo, un tema de conseguir el máximo rendimiento o bien una falta de visión geopolítica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que sería un poco decir que no lo había anticipado. Sería como, ahí ha dado el clavo. Si leen a Francis Fukuyama en 2022, que estaba José Ángel, no me acuerdo del apellido, que estaba hablando de... Luis Jiménez. Sí, Luis Jiménez, hablando de Francis Fukuyama, que habla del fin de la historia. Cuando cae, por ejemplo, la URSS en los 90, hay una idea de que todos los países tienen que pasar por un proceso para llegar a un punto que sería el fin de la historia. Y es tan arraigado que se ha convertido casi en una religión. El neoliberalismo es casi una religión. Y de la misma forma que alguien que cree en Dios le duele cuando encuentra a un ateo que le intenta convencer el contrario, pues lo mismo, es que no lo han anticipado. De hecho, el surgimiento de China aparece gracias a la ayuda de Estados Unidos. Es un poco... Si ven lo que pasa después de la tercera crisis del estrecho de Taiwán, los chinos se dan cuenta, no podemos hacer mucho porque allá al final de los 80, Tiananmen, aislamiento, pero después de la tercera crisis pues se acercan a Estados Unidos y hacen como si son tontos, pero Estados Unidos que ayuda a China a entrar en la OMC. Y la entrada de China en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, es lo que le propulsa a lo que es China hoy. Para que vieras que no lo han anticipado ni un segundo, porque estaban tan convencidos de que su modelo era el mejor del mundo. De hecho, sí, los norteamericanos tienen esa mantra, tenemos el mejor país del mundo, y son convencidos hasta la fecha, a pesar de que todos los indicadores muestren que... Bueno, si lo fue, lo han dejado de ser, pero siguen convencidos de que tienen el mejor país del mundo. Si escuchan a Trump decir como han obliterado con 3 bombas el programa total nuclear, 40 años de preparación, y lo ha obliterado. Lo dudo y todo el mundo lo duda, pero ellos están convencidos de que
es una cuestión de tiempo, por eso está poniendo esta guerra comercial contra el mundo entero, porque está convencido que sus fundamentos son inquebrantables y que puede poner todo el mundo digamos, a la orden, ¿no? Sí, y volver a restaurar el mundo unipolar. Eso es la respuesta. Y entonces cambiar no le interesaba, porque ya que tú estás convencido de que estás en el lado bueno de la historia, de hecho es una frase que dijo Obama, ¿no? Esta frase, estar en el lado bueno de la historia, ¿qué significa? Que son los vencedores que escriben la historia. Entonces mejor ponte del lado del vencedor, aunque no significa que tuviera la razón. No sé si he respondido. ¿Algú més? Tenim un aquí. Bueno, mi pregunta es un poco más simple, es para saber qué lecturas o medios o personas nos recomiendas para estar informados de estos temas. Perdón que me distraje un segundo. Sí. ¿Qué medios o lecturas o personas nos recomiendas para estar informados de estos temas? Porque yo, por ejemplo, hay cosas que no tenía ni idea, la verdad. Vale, muchas gracias. Bueno, a ver, entonces si vamos a Álvaro. Hola, gracias por tu charla, sí, muy interesante. El Sud global tiene sus gobiernos también. ¿Qué culpa tienen estos gobiernos? ¿O toda la culpa la tienen Estados Unidos, China, Rusia, que han entrado dentro de estos gobiernos del subglobal? Porque alguna cosa tienen que decir, supongo. Muchas gracias. No sé si hay... Bueno. Muchas gracias, Dago, por tu intervención. Y yo tenía una pregunta muy concreta. ¿Cómo va a repercutir la retirada de la ayuda o la bajada de la ayuda a la cooperación de Estados Unidos que ha decidido Trump? Si no hi ha ningú més, pasamos a la respuesta. Bueno, voy a responder a las tres y después hay. Bueno, primero, no es para hacer autopromoción, pero yo tengo algunas publicaciones que puedes leer y entenderla. También hay un periodista catalán que es muy amigo mío, que se llama Jaume Portel Cañó, que escribió un libro que es una maravilla, que se llama ¿Por qué vienen los africanos? ¿No? Habla sobre la cuestión migratoria, indaga la cuestión económica, sobre todo en la parte del continente africano. Es una pasada de libro, porque no se centra en un mero estudio callejero de ¿por qué? No, hace un estudio en profundidad. También le podía aconsejar que mire un poco la colección de Casa África, que tienen una publicación, una traducción especialmente, porque en España uno de los grandes problemas es que hay un retraso, sobre todo a nivel de publicación sobre Francia o en el ámbito francófono y anglófono, sobre todo en estas cuestiones, porque España ha dado la espalda con la democratización al sur global y fue la cuestión migratoria que se han hecho que España recuerde que es un país que tiene territorio en la parte continental de África, ¿no? Más allá de la Calima, cuando llegaron las personas que se dieron cuenta. Entonces, eso es lo que te podía decir al respecto, son algunas pinceladas. Y con respecto a la culpa de los gobiernos africanos, me gusta mucho la guerra. Como había dicho, las ideologías son como religiones. Si alguien neoliberal, da igual de dónde esté, es un neoliberal. De la misma forma que un cristiano que sea en China, en Costa de Marfil, en la República Democrática de Congo, en España, van a estar leyendo la Biblia, creyendo los mismos mantras y todo. Pues lo mismo pasa. Volviendo un poco atrás, perdón. Cuando los países africanos estaban a punto de alcanzar la independencia, especialmente a partir de la década de los 50, hubo algo que pasó totalmente desapercibida. Hubo una eliminación sistemática de todos los líderes africanos que estaban a favor de una política diferente. ¿Qué pasó? En
En Costa de Marfil, nuestro presidente, nuestro amado presidente dictador democrático, se quedó en el poder 33 años, de 60 a 93. No era el líder de la independencia. El líder de la independencia se llama Biaka Boda. Le asesinaron, nunca se ha encontrado el cuerpo del señor y propulsaron a Houphouët Boigny como nuevo líder de la independencia. En Níger, el líder de la independencia se llamaba Djibo Bakary, le quitaron de medio, pusieron a su primo Amadi Diori. En Senegal, Mamadou Dia, bueno, no le eliminaron, gracias a Dios, pero le quitaron de medio políticamente y lo hicieron desaparecer del ámbito político de Senegal, dejando a Senghor que hiciera lo que le da la gana. En Kenia, Jomo Kenyatta no era el líder de la independencia. El líder se llamaba Kimathi. Le eliminaron, pusieron a Jomo Kenyatta un mes en cárcel para que tuviera algo de fama y cuando salió se había convertido en el líder de la independencia. Muchos de nuestros líderes son títeres. Es triste, pero el presidente de mi país, Costa de Marfil, en 1959, 7 meses antes de nuestra independencia, estaba abogando para que nosotros cediéramos nuestros recursos naturales a Francia. Este señor quería no solo que Costa de Marfil lo hiciera, pero que todos los países de África Occidental lo hicieran. De hecho, en nuestra proclamación de independencia, tuvo el valor, casi digo otra cosa, pero no, en un sitio público, tuvo el valor de decir que quisiéramos ser un territorio ultramarino de Francia, pero como Francia se negó, pues declaramos la independencia. Para que vieras hasta qué punto este señor es un tío convencido de que no necesitábamos la independencia, y toda su política ha sido no para favorecer a Costa de Marfil, pero favorecer a Francia. Cuando los intereses convergían, pues nos cayó bien. Costa de Marfil, hemos matado a Sankara. Es que tenemos esa culpa, tenemos la sangre de Sankara sobre nuestras manos. Hemos intervenido en Nigeria, apoyando a Biafra para que Biafra pudiera hacer la secesión y ceder los yacimientos de petróleo a Total, lo que se llama hoy Total, la empresa francesa. Hemos puesto sembrando el caos en toda la región, en una supuesta lucha contra el terrorismo, pero en realidad lo que hemos favorecido fueron los intereses franceses. Costa de Marfil estuvo involucrado incluso en la guerra de Angola, apoyando la UNITA. Tuvimos una oficina de la UNITA en Abidjan, que es la principal ciudad de Costa de Marfil, donde vendíamos el diamante para financiar la guerra de la UNITA, y no teníamos una embajada de Angola en Costa de Marfil. Fue cuando el gobierno cambió, que llegaron los socialistas, rompieron los lazos con la UNITA, que Angola tuvo una embajada. Y los ejemplos como estos son legiones. Entonces, al tener gobiernos títeres, siento, pero ni siquiera cuenta, porque son como, ¿sabes? Como estas marionetas donde pones la mano, los ventrílocos, lo mínimo que pueden hacer. Y cada vez que hay uno que le dice, pues hasta aquí llegamos, ¿qué pasa? Misteriosamente muere. Los ejemplos son larguísimos, como les decía. Antes tengo una publicación, mi primera publicación de hecho, que salió en 2016, que se llama La France-Afrique vista desde el sur, que pueden ver La France-Afrique vista desde el sur, donde hablo de estos casos, de cómo quitan del medio, ponen otros, y al final, entre el terror y el convencimiento, pues logran que nuestros gobiernos fueran unos totales inútiles. Por eso a veces me olvido de ellos, porque para saber lo que va a decir el gobierno marfileño, mira lo que dice Macron. Un ejemplo que había cogido, dado también el año pasado. En Costa de Marfil han avanzado la edad de jubilación de 60 a 63 años con el argumento de vivimos más tiempo, tenemos que trabajar más tiempo. La esperanza de vida es de 58 años. ¿Qué dices? Porque Francia lo dijo, lo repetimos así sin pensar, sin migrar nuestros indicadores. ¿Por qué voy a tomar en cuenta esto?
¿no? Entonces, hay algunos que destacan, pero la mayoría de ellos, no. Para la última pregunta, las repercusiones, pues ya se empieza a ver. De hecho, estuve hablando de ello en la televisión española hace poco. Hay muchos que ya empiezan a perder el trabajo. A nivel de paro va a ser una hecatombe. Porque más allá de las personas que benefician directamente, que son personas vulnerables, imagínense a nivel de desempleo la gente que trabaja de intérpretes, de chofer, de cocineros, toda la cantidad de empleo que rodea a la cooperación de Estados Unidos con el continente africano y que pasa desapercibida es enorme. Y este impacto ya se empiezan a ver. Gente que ya están despedidos en un sistema donde no hay protección social. En Costa de Marfil, si no trabajas, mueres. Mueres. Si no tienes €1 para pagarte el paracetamol, nadie lo va a hacer, si no es tu familia. Y estas repercusiones pueden tener varias implicaciones. Un incremento de la migración, como fue en 2020, cuando el cese de la actividad turística han incrementado la salida de gente que vivía de este sector. Entonces, las repercusiones son impredecibles, porque la gente se va a quedar sin nada. Pero literalmente yo conozco personalmente a alguien que era chofer, que no ha dejado de ser chofer y tiene 3 niños. ¿Qué va a hacer? Que lo está planteando buscar otra cosa. Bueno, tal vez va a volver al campo y tener una parcela, pero no creo que es lo que vaya a hacer, porque la agricultura no permite vivir decentemente. Así que, bueno, de momento no me ha dicho nada, pero normalmente muchas decisiones en el continente no se hacen gritando a todo el mundo: no tengo de este proyecto, decía, de aquí a 3 años. No, normalmente lo hace y tú lo ves. Entonces, esas son las implicaciones. Más allá del efecto sobre la gente vulnerable, personas que están afectadas con el VIH, mujeres, todo esta persona que no aparecen en los datos también estarán afectados. Y es una verdadera pena que no hayan pensado en hacer las cosas mejor, sino, vale, vamos a dejarlo ahí. No sé si... En relación con la primera pregunta, hay un boletín que se llama The Continent, que te lo envían semanalmente por WhatsApp, que está desde noticias sobre África, vistas desde África, que es bastante interesante. Os lo recomiendo a todos. Podría haber hecho una cosa en particular, pero creo que es de interés para todo el mundo. El que esté interesado en África, The Continent te da semanalmente noticias desde África, desde el punto de vista africano. Os lo recomiendo bastante. Podemos abrir otra, como tenemos tiempo un poquito, tenemos otra nueva ronda, si os parece. Sí. Bueno, repetimos un poco, pero sí, repetimos, sin ningún problema. Sí, gracias. Trataré de justificarme, ¿no? Su respuesta, que me ha parecido muy correcta. Me ha sugerido otra pregunta, por lo tanto, es la razón por la cual yo repregunto. No me esperaba lo del final de la historia, que como argumento que reforzaba tu respuesta. Pero realmente podemos decir que esta idea del final de la historia era de origen neoliberal y, en caso de que fuera así, de que esta tendencia política extrema se ha creído sus propios mitos y que ahora realmente el neoliberalismo está en trance de desaparición. Gracias. Bueno, ¿hay alguien detrás? ¿Hay otra? Sí, yo quería preguntarte, bueno, muchas gracias por toda la ponencia, ¿no? Muy interesante. Entonces quería preguntarte también, cuando tú hablas del modelo de cooperación de China, también está muy inserto en un modelo extractivista, ¿no? Y que muchas de las infraestructuras que está financiando en el continente son infraestructuras para favorecer el extractivismo, ¿no? Entonces,
Claro, también el extractivismo tiene un problema, ¿no? Que es de que se lleva las cosas y no deja nada y a veces convive con la miseria. Entonces, es decir, me gustaría saber un poco las limitaciones que puede tener también este modelo de cooperación o este modelo de extractivismo que es el cual está apostando en este momento el continente. Ningú més? Ánimo. Vale, pues muchas gracias. Hablando del fin de la historia de Fukuyama, desafortunadamente, y se ve que se está reforzando, Trump está en el poder, para que conste, Orbán, nuevo que está en Polonia, existe una veleidad, digamos, del sector neoliberal de la sociedad para mantener vivo esta ideología, a pesar de que se note que se ha agotado. La crisis de 2008 lo ha enseñado, la crisis del COVID lo ha enseñado, y que ya no se puede, se necesita una reforma más en profundidad. Pero hay intereses que están allí. Cuando coges a un empresario y que lo pones para que maneje la eficiencia gubernamental, ¿qué quieres que pase? No es alguien que sabe cómo funciona una administración pública. De hecho, fracasó porque los recortes que estaba intentando, la motosierra de Elon Musk no arrancó muy bien, desafortunadamente. Y no va a arrancar en ningún sitio, incluso en, ¿cómo se llama? En Argentina hay protestas cada semana. En Brasil hubo Bolsonaro que intentó también, no pudo, no fue posible. Y se ha mostrado que ya cuando hay un momento de abundancia, vale, pero cuando llega una crisis, el neoliberalismo enseña sus limitaciones, no puede. Y estamos en un momento de crisis. Y como la mejor salida del neoliberalismo ahora mismo está un poco dificultada, que es la guerra, es un poco complicado. ¿Qué hacemos cuando las cosas van mal? Normalmente empezamos una buena guerra y mientras estamos a torta, pues hay empresas que se forran con la venta de armas y todo eso. Entonces, es eso, que desafortunadamente no se puede. Tal vez habrá una guerra, porque cuando en 1914, ¿por qué hay la guerra? Porque todos los países querían la guerra. Si no, el asesinato de un líder en un país balcánico no hubiera provocado la Primera Guerra Mundial. Pero era necesario para la economía. Era necesario porque primero, su crisis de sobreproducción. Dos, movimientos sociales fuertes. Había que mandar a los pobres a que murieran en el frente. Y después la gente razonable, respetable, puede hablar entre sí para firmar un papel, ¿no? Mientras los pobres ya han dejado 19 millones. Imagínense, 19 millones, hay menos de personas que pueden manifestar por no sé qué. Eso, ¿no? Entonces no podía decir, eso sería política ficción y no me gusta, no podía decir cómo va a acabar, pero hay varios bandos, ¿no? De hecho, tuvimos un poco de calor hace poco cuando Estados Unidos estaba a punto de meterse en Irán, todo el mundo estaba, ¿llegamos a la Tercera Guerra Mundial o no? Porque no creo que países como Rusia o China dejen que caiga Irán, porque saben que si cae Irán, el siguiente puede ser Corea del Norte. Y no sería muy guay llegar hasta entonces no podía decirlo, no se sabe, estamos en lo incierto, ¿no? Las dinámicas de las relaciones internacionales han cambiado mucho. No sé si el estrategismo chino, como decía, los chinos no están ahí para hacer el bien, no, en relaciones internacionales ese concepto no. Hacer el bien no existe. Tú eres mi amigo mientras nuestros intereses convergen. Dejas de ser mi amigo en cuanto nuestros intereses divergen. Siempre me gusta volver a la cultura popular, porque es más fácil así, ¿no? A Game of Thrones.
me gusta Game of Thrones. Es como eso. Tú ves a Littlefinger haciendo las cosas de Littlefinger, pues es lo mismo. Si tú, hoy en día, Nigeria vende petróleo y China necesita petróleo, van a ser los mejores amigos. Pero si Nigeria vende petróleo y China no quiere petróleo, pues le da igual lo que va a pasar a Nigeria. Uno de los ejemplos más interesantes es Sudán. Bueno, no la guerra actual, pero la anterior, China apoyaba al gobierno de Jartum porque había un acuerdo que hacía que Sudán le vendía el petróleo. Cuando al final la gente del sur dijeron a los chinos, si nos deja ganar la guerra, seguimos vendiendo el petróleo, Jartum perdió la guerra, dividieron a Sudán y ya está. Eso. Entonces el extractivismo existe porque los países africanos lo permiten. Cuando Zimbabue dijo a los chinos, ni un gramo de litio sale de mi país sin transformar, los chinos han dicho, ¿dónde quieres que te montamos una factoría? En Etiopía, otro país que es importante, la política de Meles Zenawi, hasta que viniera Abiy Ahmed, ha hecho pasar de Etiopía, de We Are the World, no sé si conoces la canción, a un país que se llamaba la China de China. Etiopía estaba en una ascendencia brutal, era uno de los países que más ascendía en el continente africano. ¿Por qué? Pues porque la política del gobierno de Meles Zenawi había dicho a los chinos, miren, nosotros no vamos a exportar materias brutas y no, pongan factoría, y lo hacían. Pero si tú no les dices que te pusieran una factoría, Níger, pues van a sacarlo de la misma forma que lo hacen los demás. Si a ti te gusta que te quiten todo sin que puedas controlar, ¿quién soy yo para no darte lo que te da la gana? Para que vieras. Entonces el extractivismo siempre, sobre todo en ese marco de cooperación, está porque los países mismos no saben defender sus intereses. Sri Lanka es uno de los ejemplos que han cogido los préstamos para construir un aeropuerto vacío. No es rentable, los chinos les da igual, y cuando tocó pagar, se apoderaron de un puerto durante 100 años. Entonces, si nosotros somos lo suficientemente tontos como para no invertir en cosas que son rentables, porque una carretera no lo es, al final vamos a encontrarnos en una trampa. Es lo que decía aquí, de hecho. Ay, vuelve tú. Aquí, cuando decía que tenemos que tener una visión lo suficientemente clara como para no caer en la misma trampa de la deuda, porque la deuda, al final, no son amigos de nadie, están ahí para hacer negocio, y si tú piensas que van a decir, oye, me debes dinero, y te van a decir, no pasa nada, te perdonan la deuda, pero a cambio de algo. Entonces, esa es la limitación, sobre todo porque nosotros no sabemos defender nuestros intereses. Hoy la Unión Europea frente a Rusia está en muchos problemas porque Rusia le abastece en hidrocarburos y Rusia sabe defender su interés. Nosotros, imagínense que fuera un país africano. Es que mi amigo me lo dijo y me hizo tanta gracia. Cuando la Unión Europea le dice, no, vamos a cerrarte el grifo, estaría llorando, ¿no? Porque ni siquiera somos, a veces muchos de nosotros somos conscientes de que si se cierra el grifo de la materia prima, la industrialización se para. Y nadie quiere que se pare la industrialización. China nos necesita mucho más que lo necesitamos, y eso lo hemos perdido de vista en muchos casos, pero muchos casos. Alguna intervenció més? Doncs jo crec que és el moment de fer la paradeta, agrair en el Donau i a vosaltres també, òbviament, la vostra presència, i res, doncs preparem un momentet i a les 12 continuem amb l'Eduard Soler. Moltes gràcies.